Muchas personas creen que asistir a terapia es una señal de debilidad o de vergüenza. Sin embargo, buscar ayuda profesional en psicología puede ser una de las mejores decisiones que puedas tomar para mejorar tu bienestar emocional y mental. En este episodio te contaremos la importancia de la terapia psicológica y cómo puede ayudarte a superar las dificultades y alcanzar tus metas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Muy Personal. Hoy estamos con un episodio bastante interesante, aquí acompañado de Yair Rivero. Yair, bienvenido nuevamente a Muy Personal. Fernando, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Nuevamente, como digo, el buen hijo vuelve a casa. Bueno, hijo, vuelve a casa. Muy contento nuevamente de participar en este espacio y hoy con un tema muy puntual, muy principal que nos compete, que lo hemos hablado incluso en anteriores programas, pero ya hoy centrado en el tema, la importancia de la terapia psicológica y del cuidado de la salud mental. Así que muchas gracias por esta invitación nuevamente. No, para nosotros es un placer volver a tenerlo aquí en el programa. Bueno, empecemos hablando de este tema y para poder adentrarnos en por qué es importante ir a terapia, pues no podemos empezar a hablar de eso si no sabemos y entendemos por qué es tan importante cuidar de nuestra salud mental. Se habla mucho hoy en día, afortunadamente, eh, se han abierto muchos espacios donde se habla de esto y creo que la pandemia ayudó bastante como a poner este tema sobre la mesa, aunque sin embargo falta mucho y precisamente por eso es que hoy queremos abrir ese espacio para que las personas que aún lo están dudando, que de pronto están ahí pensándolo, si voy, si no voy, porque es importante, hoy lo puedan entender. Hablemos de eso, Jair, ¿por qué es importante cuidar la salud mental? Y tú lo decías ahorita, sin duda la pandemia, dentro de las cosas positivas que realmente nos dejó, es volver a realzar la importancia del cuidado de nuestra salud mental y colocar como ese foco ahí principal. Tenemos muy claro de que hoy en día es importante vernos muy bien, lo que es la actividad física, ir al médico para cuidar nuestra salud física, que es totalmente importante y muy valiosa, que tenemos que capacitarnos, que tenemos que fortalecer diferentes cosas, pero no nos ponemos o no nos centramos como tal en el tema de la salud mental, que va relacionada a todo el bienestar en temas de nuestra parte emocional, que principalmente sobre nuestros comportamientos o situaciones que de pronto estemos experimentando relacionados al tema de las emociones principalmente y todo aquel tipo de conflicto interno que hayamos presenciado, ya sea en algún momento de nuestra niñez, alguna de nuestras etapas de la vida o que estemos atravesando actualmente los seres humanos en cualquier etapa de la vida o ante algún nuevo cambio. Entonces, ahí es donde nos está diciendo, hey, sí, está muy bien la parte física, la parte médica, la parte de alimentación, todo esto que hablamos bastante y que hacemos, por ahí nos movemos con alguna estrategia o herramienta, pero también ponerle el foco al tema de la parte emocional, como empezar a trabajar ese tipo de cositas. Sí ha avanzado muchísimo en desestigmatizar un poco el tema de ir a terapia como tal, pero todavía falta muchísimo, muchísimo camino que recorrer para que demos como ese primer paso a aceptar que no necesariamente es que yo tenga una patología pues totalmente grave, sino de que yo acepte y tome la decisión de que necesito cuidar de mi salud mental y empezar a trabajar esas cositas internas que a lo mejor nunca me he centrado y le he dado la importancia necesaria que lleva el caso. Totalmente. Y es que precisamente para poder entender todo esto que estamos hablando del tema de la salud mental, yo quiero que hablemos ahora de puntualmente de qué es la terapia psicológica, porque mucha gente, y le he escuchado decir que dice, no, pero es que yo para qué voy a psicólogo si yo tengo mi amiga, mi mejor amigo al que le cuento mis cosas, yo me desahogo, tengo a la persona que es mi paño de lágrimas. Contémosle un poco a la gente, o sea, qué significa realmente una terapia psicológica y cuál es la diferencia entre esos espacios que uno tiene con la gente de confianza, con sus Sí. amigos, e ir a una terapia psicológica. E ir donde el amigo, pues digamos que es una de las redes de apoyo que son necesarias para nosotros los seres humanos, tanto la red de apoyo principal que es la familia, como una red de apoyo ya sea de amistad, alguna actividad que hagamos alternamente a nuestras labores normales, son bastante valiosas e importantes. Pero otra cosa ya es un acompañamiento desde el punto de vista científico, profesional, porque es la persona que te va a orientar Ujú. o te va a permitir explorar algunas situaciones, llámense en emociones, conductas, pensamientos, experiencias que anteriormente hayamos experimentado, pero con un sentido y apuntándole sobre un objetivo como tal, desde el punto de vista científico, como te digo. Entonces, Ujú. digamos que esa sería la diferencia de yo acudir a un familiar o acudir a un amigo a cuando yo veo un espacio como tal de terapia psicológica. Eso es lo que hace valioso e importante esa diferencia entre las dos. Y es que también aquí es algo que quiero yo, digamos, como sumar a esto que dice, y es que realmente a veces los amigos pues nos prestamos esa ayuda mutua o nos acompañamos,
de escucharnos, nos conocemos, tenemos un vínculo emocional, tal vez una amistad que lleva muchísimo tiempo, pero digamos que no funciona como una terapia psicológica porque a veces los amigos también tienen sus problemas, también tienen sus rayas, entonces como un ciego guiando a otro ciego. Y a mí me ha pasado, o sea, de hecho tengo un muy buen amigo con el que desde hace muchísimo tiempo compartimos lo que nos pasa, nos escuchamos, uno realmente conoce la vida del otro y demás, pero llega un punto en que ya a uno como amigo se le acaban las herramientas, o sea, porque como que yo ya no sé cómo orientar, qué decir o cómo aconsejar. Ahí hay una diferencia y tú tocas un tema muy importante, ahí donde marca una diferencia en principal. El amigo o el familiar a ti te va a aconsejar, o sea, te va a dar un consejo desde su experiencia, desde sus Ujú. situaciones o desde su percepción de vida. Digamos que en terapia psicológica el profesional nunca, o sea, ningún profesional te va a dar un consejo porque no es el término ni es la herramienta de apoyo durante el proceso terapéutico. Es Qué importante interesante. aclarar aquí, digámoslo acá en este espacio, y es la psicología es una ciencia, es decir, se rige bajo el método científico con unas teorías, unas pruebas, unos test, unos acompañamientos que son de una base científica. No es una situación, digamos, que lo que piensa de pronto el psicólogo, no. Ya son sus maneras de pronto y sus estilos, es otra cosa diferente. Pero todo se soporta bajo un tema científico y profesional. Entonces, nunca te van a dar un consejo como tal, sino van a saber qué explorar dependiendo de lo que la persona te vaya a manifestar en esa primer consulta o en el transcurso del proceso terapéutico, y ahí es donde se marca de pronto esa diferencia puntual. Tú me preguntabas ahorita, ¿qué es la terapia como tal? Lo podemos llamar desde una herramienta importante, desde un espacio, desde un proceso en el que la persona va a empezar a revisar o a resolver algún tipo de situación que esté afectando su calidad de vida. Bueno, y ya que estamos hablando de eso puntualmente, eh, ¿cómo funciona? Pongamos un ejemplo. Yo, como paciente, como persona que necesito, tengo un problema en mi casa, ya sea familiar, sentimental, acudo a un psicólogo. ¿Cómo funciona la terapia psicológica? Es decir, ¿me hacen un interrogatorio o yo simplemente llego allá a contar? O, es decir, o esto es como una confesión con un sacerdote. ¿Cómo funciona la terapia psicológica? Como el mea culpa, que llego yo a decir, padre, yo me acuso. Sí. No tan así, pero sí hay inicialmente lo más importante que te va a preguntar un profesional del área de la salud mental es, ¿qué te trae acá? Específicamente el motivo de consulta. Ujú. Digamos que esa parte inicial es la que va a permitir al profesional, digámoslo así, en consultas de psicología también a nivel general, que de pronto más adelante podemos hablar de las diferentes Ujú. líneas y a qué tipo de psicólogos también acudir, porque dentro de la profesión también hay diferentes ramas, Ramificaciones. exactamente. Entonces, a nivel general, inicialmente yo tomo la decisión, que está muy bien. ¿Por qué? Porque el solo hecho de yo tomar la decisión de acudir a un psicólogo, de ir a terapia, estar en ese espacio como tal, hay que empezar a valorarlo porque es un indicador positivo de que yo acepto, de que yo me desmonto de ese estigma de que los que van son los que están locos o yo no tengo un problema grave, no, sino que estoy moviéndome para generar un cambio. Esas son las cositas básicas, entre comillas, que son bastante positivas. Llego, me preguntan mi motivo de consulta, por parte del profesional empieza una exploración previa, dependiendo de ese motivo de consulta, Ujú. y en el transcurso de pronto de esa primera terapia o sesión, se van a empezar a establecer algunos acuerdos. Entonces sí es muy valioso ser muy claros al inicio sobre ese motivo de consulta y al final de esa primera consulta que te establezcan una especie de objetivos terapéuticos y de qué manera se van a empezar a desarrollar, los intervalos de tiempo, todo este tipo de detalles para que la persona se empiece como a familiarizar un poco sobre el tema de la consulta psicológica. ¿Y qué recomendaciones podríamos decirle a la gente que a lo mejor está contemplando la posibilidad o viene de hace rato pensando en la posibilidad de tomar una terapia psicológica? ¿Qué recomendaciones como profesional de la psicología le das a esas personas? Es decir, que, que vayan sin expectativas o que cómo generar esa confianza, digamos, con una persona, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, pero es que yo no me siento cómodo yendo a contarle mis problemas o mis cosas personales demasiado íntimas a un completo desconocido. ¿Qué le Totalmente. tendrías que decir a esas personas? Primero que todo, bueno, digamos que lo que tenemos que desmontarnos de una vez, ya después de tomar de pronto esa decisión o que estoy ahí como entre si tomo o no tomo la decisión, ese profesional a ti no te va a entregar una hoja de ruta de qué hacer con tu vida porque puede ser como el primer estrellonazo o golpe que yo voy a llegar a encontrar. Total. Decíamos ahorita, no me va a dar un consejo porque esto no es un espacio de consejería, pues explícitamente hablándolo,
ni te van a entregar un PDF al final de la consulta y decir, mira, desarrolla paso uno, paso 2, paso 3, paso 4, o tomes esta pastilla o con una varita mágica te va a cambiar la vida de un clic. No va a ser de esa manera, o sea, entendamos pues inicialmente eso. El tema de pronto de yo tener confianza o de hacer clic con ese profesional, que es una de las cosas también bastante importantes en terapia, digamos que se va dando en ese momento con el profesional. Desmontarme yo de los prejuicios es ese primer paso, no ir como tan a la defensiva ni nada, es un espacio profesional, es decir, se sobreentiende que ya la persona que me está atendiendo, que está acompañándome en ese proceso, pues sabe la manera en que me va a hacer ese acompañamiento de manera muy profesional. Sí va a pasar, porque pasa en algunas ocasiones que te puedan decir, mira, llevo una, dos, tal vez tres terapias y a lo mejor de pronto yo no hice clic con este profesional. Ahí es donde yo te decía, hay también que empezar a revisar a qué tipo de profesional voy a buscar yo. Por ejemplo, para que no suene como tan extraño, si yo estoy atravesando por una situación con mi pareja, por decirlo así, y deseo empezar un tratamiento o un acompañamiento terapéutico, pues lo esencial es que yo busque profesionales que estén especializados o que tengan experiencia en este tema, porque si yo busco un profesional que esté especializado en otra rama totalmente diferente y de pronto acepte el acompañamiento, pues a lo mejor no vaya a ver como ese clic porque no está familiarizado con ese tipo de casos. Claro. Como en el caso en el que yo tenga la oportunidad de poder decidir y tomar la decisión a qué profesional acudir. Eso es crucial, Bastantísimo importante. porque sí, al final, como todo, ¿no? Hay médicos generales, sí, pero hay médicos que se especializan en ciertas áreas de la medicina y pues obviamente si yo estoy enfermo de un pie, pues lo ideal es que yo busque a un ortopedista, no vaya a ir a donde un ginecólogo, ¿no? Es exactamente lo mismo. De pronto en el Sí. único espacio donde sí se hace un poco complejo, digamos que acá sí es más como una crítica al sistema de salud, porque también hay que hablarlo. La mayoría de personas, no sé, no me atrevo a decir un porcentaje, pero sí siento que una gran cantidad de personas, la única oportunidad de acudir al psicólogo es por medio de su EPS, ¿sí? Porque a veces de pronto económicamente no se le facilita o no es tan accesible, que esa es una de las barreras también que de pronto lo podemos tocar más adelante. Pero esa es la EPS. ¿Qué pasa con la EPS? Y es una crítica al sistema de salud, ni siquiera a veces al mismo profesional. A ti te dan como profesional, y lo he trabajado en IPS, te dan una cantidad de 15, 20 consultas en un día, eso es demasiado, y los intervalos de tiempo de consulta son de 15, 20 minutos. Muy corto. Es muy corto. Tú en 15 minutos que has ido a terapia, ¿qué puedes hablar en 15 minutos? No. Presentarme mi nombre, a qué me dedico, lo estrictamente básico. Y no se van a empezar a explorar cosas de pronto importantísimas o ese motivo de consulta que te hayan verbalizado. Y también, como crítica al sistema de salud, es Fernando tuvo la cita hoy 18 de julio, próxima cita dentro de 2, 3 meses. Es decir, se va haciendo muy atemporal cada seguimiento y cada proceso. Entonces hay gente que dice, pero yo para qué voy si eso es un problema, es un complique. Y bueno, ahí es donde ese tipo de barreras sí complican un poco. Si yo tengo la oportunidad y la facilidad de pagar y buscar un psicólogo independiente, súper bien. Aprovechenlo, valórenlo, tomen esa decisión y va a ser una experiencia un poco más satisfactoria porque van a tener un tiempo más adecuado y cómodo para poder trabajar ese tipo Y al de final cositas. que uno es el que decide qué tanto tiempo quiero de terapia, o sea, esto no es una camisa de fuerza y al final uno decide dependiendo de la necesidad y dependiendo cómo se vaya sintiendo en esas terapias, pues uno mismo va midiendo y va sintiendo si se está realmente liberando de cargas y cada vez va entendiendo un poco más y uno mismo va poniendo los tiempos o la necesidad de seguir con la terapia o si la voy a postergar cada 15 días, cada mes, es decir, uno mismo es el dueño de su proceso y uno es el que va viendo los resultados. Hablando de esas cosas que la gente tiene como tabú, de que eso solamente los que van a terapia son pues los locos, Los ¿no? Los que locos. están mal de la cabeza, los que necesitan ir al manicomio. Eh, yo me atrevo a asegurar de que hay mucho loco suelto y tenemos mucho loco suelto alrededor de nosotros y no como los que vemos allá amarrados con camisas de fuerza. Hablemos ahora de cuáles son esos motivos por los que uno necesitaría ir a una terapia, a una psicoterapia. Yo creo que Los más comunes, los que usted más vea frecuentes, digamos, en consulta. lo más loco, ya que lo que tú hablas ahorita, yo creo que lo más loco es no hacerme cargo de mis propias emociones y de mis propias situaciones que yo siento que debo empezar a mejorar o a moverme para generar ese cambio. Eso sí, yo creo que ahí se aplicaría el concepto de loco. De ahí para arriba ya es algo totalmente subjetivo. Pues ahí como para lo que tú mencionabas ahora. Dentro de las principales Motivos para ir a psicoterapia. motivos para ir a psicoterapia, eh, gastamos a veces plata o dinero en ropas, en viajes, en
qué sé yo, películas, en algunas cosas incluso que son netamente Innecesarias. materiales y que en último usted dice, y no me llenó porque yo quería el último celular, el smartphone con mejor cámara, no sé qué, y comando de voz, no sé qué, y terminamos como sintiéndonos a veces vacíos. Ujú. Entonces, uno de los motivos es que tenemos que invertir en nuestra salud mental. O sea, es algo, parece básico, pero es una premisa bastante importante. Invertimos a veces en cosas innecesarias y no invertimos en nosotros mismos, y eso yo creo que es el motivo principal por el que debemos tomar esa decisión última en ir a psicoterapia. Ujú. No necesariamente tengo que tener ese problema, trastorno, patología grave, pues para asistir a un psicólogo, incluso a psiquiatra, así suene también ilógico. Ahí nos Claro. vamos a expandir muchísimo, pero también para que lo entiendan. Tengo que hacerme cargo de mis emociones, es otro motivo bastante principal. Pero Yair, es que no tengo, no, sí, a veces no sabemos canalizar, no sabemos expresar nuestras emociones, y en un proceso terapéutico nos vamos a centrar y nos vamos a oír incluso a veces a nosotros mismos. El Ujú. hecho de tener ese espacio de yo estar hablando, verbalizando y escucharme, voy a empezar a entender muchas de esas dinámicas. Eso es otro motivo bastante importante en el que yo debo tomar esa decisión de asistir a terapia psicológica. Buscar qué tan funcional o qué otras situaciones debo empezar a fortalecer. No tengo ningún problema, mi vida digamos que es funcional en todas las áreas, pero también puedo empezar a fortalecer otro tipo de cualidades que yo tengo. Ese es otro motivo también en terapia que se puede llegar a trabajar, como entre los motivos Sí, principales. no siempre son traumas, no siempre son No dramas, necesariamente. no necesariamente es un tema de que tengo depresión crónica, que no me quiero levantar de la cama, que, o sea, hay muchos procesos que de pronto venimos arrastrando de la infancia, que no hemos querido como ahondar, que no hemos querido como escarbar, porque al final es como un poco complicado. A lo mejor, y hablo por mí, a lo mejor uno encuentra muchas herramientas hoy en día en YouTube, muchos podcasts como este, muchas herramientas de las cuales uno se puede apoyar, pero realmente uno llega hasta cierto punto, que fue lo que en mi caso personal me pasó, y por eso decidí tomar terapia, porque sentía que ya tenía como demasiada información y llega un punto en que, y tengo una red de apoyo bastante importante, afortunadamente, pero hay ciertos procesos que ya dicen, no, yo hasta aquí llego. O sea, como que yo ya de aquí ya no, esto ya no da más. O sea, por más que lea libros, por más que escuche podcasts, por más que haga meditaciones, por más que haga Tengo respiraciones. todas las herramientas, pero ¿y cómo las utilizo o no sé cuál utilizar en este caso, por ejemplo? Exactamente, ¿en qué momento me dedico a hacer esto o me pongo a leer o más bien me dedico a caminar? O sea, es decir, es tanta la información que dice, no, venga, yo necesito más bien desocupar esto y empezar a dejarme orientar por una persona que me diga, bueno, esto, ir encontrando, como que le vaya mostrando uno cuáles son las herramientas con las que uno hace clic, con las que uno realmente sienta que le van a aportar para la vida. Por ejemplo, un amigo ahí te puede decir, pero Fer, lo tienes todo laboralmente súper bien, haces un Mm, programa en el que tú de una u otra forma haces lo que te gusta, la familia está bien en todos los sentidos, la salud, todo, no se sienta mal. Es como que uno dice, no, pues ojalá fuera tan fácil que sí, yo pudiese entender. Entonces ahí es donde de pronto marca esa diferencia o esa pauta en ese acompañamiento de psicología. El profesional sí te va a empezar a explorar otras cosas y a revisar cositas más internas. Fíjate que pasa algo muy curioso y muy puntual, y es el motivo de consulta, y esto sí es en el más de 50% de las consultas de psicología, el motivo de consulta al final del proceso ujú, realmente no era ni siquiera el tema principal por el que la persona iba, porque sí se lo he escuchado. empiezan exactamente, durante ese proceso, durante ese tiempo de sesiones, se empiezan a explorar esas cosas que te digo que van acompañadas del profesional, y se dan cuenta la persona que era otra situación macro del pasado o algo muy puntual que estaba afectando otras cositas, y yo iba por esa cosita básica, pero tenía un antecedente complejo. Sí, de hecho, Entonces, es muy calcula. común por lo menos en el caso de las cosas de relaciones de pareja, porque muchas veces estamos atascados en una relación tóxica de pareja y nosotros con la conciencia que tenemos pensamos que es la otra persona. Entonces, necesito ir a terapia porque es que necesito decidir si dejo a esta persona o si me conviene luchar. ¿Qué decisión tomo? ¿Qué decisión tomo? Y cuando empieza uno a hacer terapia y como yo lo llamo, a hacer ese vómito emocional y a hurgar, que es incómodo. O sea, realmente la terapia, uno de terapia no sale feliz y contento y qué chimba. No. O sea, la terapia es un proceso realmente en el que cada vez uno se va sintiendo como más libre, sí es cierto, pero también no todo el mundo tiene la berraquera de mirar hacia adentro y de escarbar
y de buscar adentro de sí qué es eso que no me está dejando ser feliz, qué es eso que no me está dejando tener una relación chévere de pareja o qué es eso que me está impidiendo disfrutar o tener un proyecto de vida. Importante lo que tú dices, sentirse incómodo en el proceso terapéutico es un indicador positivo. Es un indicador positivo porque Ujú. me están sacando de mi zona de confort. Nosotros por lo Exacto. general, normal por naturaleza como seres humanos, estamos en nuestras zonas de confort. Cuando yo tomo la decisión de ya lo que hablábamos ahorita, de aceptar, buscar ayuda, ya pregunté, busqué el más idóneo, llego ahí, tengo que empezar a acomodarme, porque si yo siento pasividad frente al proceso terapéutico, no es un indicador positivo. Hay que moverse para generar un cambio. Está muy bien, me sentí descargado en esta terapia, está muy chévere que ya tomé la decisión, pero si yo no asumo las riendas de mis emociones o de mi situación personal que estoy atravesando y me muevo para generar ese cambio, nadie ni nada va a cambiar o va a hacer las cosas diferentes. Porque entonces tengo que incomodarme y sentirme incómodo. Importante eso que tú acabas de decir. Sí, absolutamente. Y además que no es solamente un tema de sentirse bien o de sentirme mal. Para mí también es el ir a terapia psicológica es un tema de responsabilizarse uno de eso que me está pasando y dejar de culpar a los demás, porque nosotros somos expertos en echarle la culpa a los demás, en echarle la culpa a mis papás, en echarle la culpa a mi pareja, en echarle la culpa que es que no tengo plata, o sea, somos expertos en mirar hacia afuera. Creo que uno de los objetivos, y no es el único, pero uno de los más importantes de la terapia es que nos lleva a enfocarnos en nosotros mismos. O sea, realmente todo parte de acá. No estamos esperando que cambie el otro, que cambien las circunstancias, que me gane la lotería, que cambie lo de afuera para yo empezar a sentirme mejor. Creo que para mí ese es uno de los grandes regalos que tiene la psicoterapia. Ahora me gustaría que habláramos puntualmente sobre los beneficios a nivel físico que nos puede generar empezar a trabajar en ir a una psicoterapia, porque no es solamente resolver un problema a nivel de salud mental, sino cómo esto repercute también en nuestro estado de ánimo, pero a nivel físico. Pero la salud mental que tiene que ver con lo físico, totalmente van ligadas, incluso una de la otra. Si tú no puedes Exacto. hablar de un estado de salud pleno, satisfactorio, de calidad de vida a nivel general, prescindiendo de alguna de las dos, ¿sí? Y acá podemos hablar desde temas de situación psicológica o salud mental que nos afectan o nos somatizan, pues es que tengo un dolor de estómago, tengo un dolor de cabeza constante, pero yo ya fui al médico, me hicieron toda una serie de exámenes Yo estoy y bien. aparece bien, sangre, examen, todo muy bien. Ah, pero tú ya revisaste si de pronto la gestión de las emociones o la gestión del estrés se está haciendo de la manera que es. Ah, ok, pero es que a mí el día a día, que el arriendo, que una cosa, que la otra, que el trabajo, que los problemas, que los hijos, que no sé, todo el escenario de lo que se nos presenta día a día se nos hace olvidar de muchas cosas y de lo más importante que somos nosotros mismos. Entonces sí hay una relación directa y entre los beneficios de ir a terapia en temas de salud mental está la parte física, porque a lo mejor ese dolor de estómago no tiene nada que ver con un tema digestivo, sí puede afectar la parte digestiva, la salud Ujú. mental, sí, porque si yo sufro de estrés, de ansiedad, va a haber una conexión directa, pero la base no es algo físico, ¿sí me hago entender? Ujú. Es Sí, una sí, sí. situación psicológica. Entonces, si yo ajusto una, pues voy a empezar a ajustar y ahí es donde empezamos a hablar de una calidad de vida que es a nivel general, como que se alineen los astros y todas las cositas que vayan de la mano. Entonces ahí es donde es importantísimo el tema Y es físico. que yo creo que una de las cosas que yo creo que a todos nos puede tener o nos puede dar un poco más de claridad con eso que está diciendo Jair, es lo que vivimos en pandemia. Nosotros escuchábamos todo el tiempo que decían que no teníamos que conectarnos con el miedo porque el miedo inmunosuprimía, ¿sí? Nos inmunosuprimía, el sistema inmunológico se bajaba, que teníamos que estar confiados, que teníamos que tener fe y demás. Y es verdad, o sea, el miedo a muchas personas les afecta de tal manera que físicamente se sienten mucho más con tendencia a enfermedades respiratorias, se les cierra la garganta y al final no es que sea una cuestión netamente física, sino es todo ese miedo y la paranoia que se Exactamente. manejó en esa época. Entonces creo que ese es uno de los ejemplos más claros de que efectivamente no trabajar la salud mental de manera adecuada pues nos puede generar inconvenientes a nivel físico. Bueno, Yair, la verdad este tema bastante amplio, me parece que es un tema que
podemos aquí explayar hablando. Podemos hacer capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, tipos de profesionales, áreas de la psicología, Exacto. Cómo buscar, dónde acceder, qué alternativas a terapia. Hay demasiados temas para poder hablar con respecto al tema ¿Qué de terapia. recomendaciones podríamos darle así puntual a la gente ya para finalizar, para que se motive finalmente a dar ese paso y acudir a psicoterapia y de paso que nos comparta la información personal donde tú pues atiendes este tipo de situaciones? Dentro de esas recomendaciones, lo que hablamos ahorita, dar ese primer paso, desestigmatizarnos. Si ya tomo la decisión, valoren y arropen esa decisión de ir a terapia. Yo siempre digo, tenemos el listado de cosas negras, de lo malo que a veces hacemos, de nuestras debilidades y demás, pero no le damos el foco a las cosas positivas que tenemos. Si yo ya estoy en un espacio de psicología, valoren porque, es decir, tomé la decisión y me estoy moviendo para generar un cambio. Ya acepté y ya me estoy moviendo para generar ese cambio. Eso es bastante, bastante importante. Ya luego lo que te decía, empezar a revisar a qué profesional acudir, si depende también mis recursos, mis capacidades y el alcance que yo tengo. Entonces, ese tipo de tips muy puntuales con respecto a la terapia psicológica. Disfruten el proceso, que su profesional, pues yo digo, yo siempre le digo a alguien es, Dios quiera, haga clic con ese profesional porque sí es bastante también importante. Va a fluir esa terapia, va a ser bastante beneficiosa, denle en el tiempo a ese proceso porque así como la misma palabra lo dice, es un proceso que va en el tiempo en el que se van a ir explorando situaciones, reencontrándose. Voy a sentar y encontrar la mesa con el caballerío desordenado, como yo digo, pero ahí es donde voy a empezar a trabajar con ese terapeuta, pero principalmente yo, en ir desenredando esas cositas que yo siento que perdí el rumbo de las cosas. Entonces, nada, puedo ir a terapia y esto también es una especie de consejo por una situación desde una parte emocional que no me siento cómodo con algo o porque incluso siento que está tan tranquila mi vida, pero quiero fortalecer otro tipo de cosas y explorar cosas que yo nunca he buscado. Esa es una oportunidad también, hasta situaciones complejas, como lo que tú decías, esa tristeza, angustia, ansiedad que nos generó una situación como la pandemia, que no está mal, porque en algún momento hablábamos de la importancia de esas, pero no darles el manejo adecuado para que no se nos salga de control la situación y empiece a afectar nuestra salud mental y nuestra salud física, que van las dos ligadas de la mano. En redes sociales me pueden conseguir como @Yair Rivero Psicourban, igualmente en TikTok. Hay algunos videitos que hemos colgado de las entrevistas y de los programas que hemos hecho anteriormente. Valoren la terapia, desen ese gusto y ese privilegio. Es una inversión, no es un gasto. Véanlo así también. Es una inversión que le estoy haciendo a mi salud en general. Incluso ni siquiera hablando desde lo solo mental, sino desde mi salud a nivel general. Entonces, bastante importantísimo. Claro que sí. Bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado acompañándonos, a los que están viendo a través de YouTube. No se les olvide suscribirse, darle like y la verdad espero que compartan esta información porque uno nunca sabe cuándo alguien lo puede necesitar. Yair, muchas gracias. Vale, Bienvenido, de verdad, nuevamente muy personal y nos vemos la próxima semana con otro tema. Chao, pues. Muy personal.